Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempo de Conquista. Así que les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, Colombia, muy buenos días todavía, México. Agradecemos y la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es una bendición saber que el Señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros y en cada uno de los programas Dios está hablando a su pueblo. Gracias a Busco en Ti y recordemos que porque donde estamos no es el final. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Las semanas pasadas empezamos una serie que llamamos Tiempos de Caminar con Dios. Hoy vamos a continuar reflexionando acerca de los diferentes tiempos de la fe que hay en nuestro diario caminar. El programa de hoy lo hemos llamado Cristo, el arca de salvación familiar. Cristo, el arca de salvación familiar. Es el tiempo de edificar un altar familiar para salvación. Por eso en este tiempo les invitamos y ahorita vamos a entender qué es edificar un altar familiar de salvación. Solo Cristo nos acompaña en nuestro caminar hacia el Padre. Eso ya lo hemos estado viendo en esta semana. La semana pasada hablamos de los caminantes de Maús y vimos cómo Dios nos puede abrir los ojos al andar en el camino con Jesús. Jesús, su hijo, porque su único hijo vino a cumplir un propósito y voluntad de él. El versículo del día de hoy del programa se encuentra en el Salmo 127:1, solamente la primera parte. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En la Nueva Traducción Viviente dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. El mayor riesgo que enfrenta una familia es la división, principalmente entre los esposos. Usualmente ese es el origen del problema. Dios desea la unidad familiar. Sin embargo, Lucas 11:17 en la versión traducción del lenguaje actual dice, si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. La única familia que va a prevalecer es la familia de Dios, que es su iglesia. Por lo tanto, toda familia tiene que estar alineada a la familia de Dios. Él es nuestro punto de unión y es lo que vamos a ver. Bueno, Lili nos va a recordar una historia en la Biblia de una familia que se salvó por la fe de un hombre y la obra que hizo. Este, ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de otro personaje que caminó con Dios. En semanas pasadas hemos estado hablando de lo que es el caminar con Dios. Vimos a Enoc, ¿verdad? Que su vida agradó a Dios por ese caminar que tuvo con él, ¿verdad? Vimos ahí en Hebreos 11:5 caminar que tuvo Enoch. Pero también hay otro personaje muy famoso, y digo famoso, ahorita pues van a saber por qué, que también caminó con Dios y me refiero a Noé. Se nos dice ahí en la palabra que Noé caminó con Dios, ¿verdad? Y quizá lo primero que se nos puede venir a la mente cuando escuchamos Noé, pues es el diluvio o quizá el arca, pero difícilmente lo primero que se nos viene es su fe. Pero saben, ahí en Hebreos 11, donde tenemos todos estos personajes ejemplares por su fe, ahí está Noé. Es el tercer personaje mencionado en esta gran lista que ahí tenemos, ¿verdad? Hemos estado viendo que el primero fue Abel, luego Enoc y ahorita Noé. Entonces, si está Noé ahí, es primeramente por su fe, no por el arca, no por lo que pasó con el diluvio. Así que vamos a ver qué tenía esta gran fe de Noé, ¿verdad? Vamos a leer
lo que se nos dice ahí en Hebreos 11:7, que es donde se nos habla de él. Un versículo, fíjense, un versículo, pero que nos dice mucho y de su fe. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero leerlo también en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Bueno, pues como les digo, Noé está en esta lista de los héroes de la fe, ahí el tercero mencionado, ¿verdad? Hemos visto cómo cada uno de los que se mencionan en este capítulo fueron sobresalientes por su fe, pero por una fe que lograron expresar. Cada uno de ellos no tomó la fe como un concepto, nada más una idea, no, era una fe viva, una fe activa que la expresaron de alguna forma. Por ejemplo, ¿no? Abel expresó su fe por medio de un sacrificio, de una ofrenda, ¿verdad? O Enoc expresó su fe al caminar con Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con Noé? ¿Cómo expresó su fe? Pues al obedecer a lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Imagínense, no fue, yo creo que nada fácil haber entendido todo lo que Dios le dijo. Ahorita vamos a ver, pero él expresó su fe en obediencia a la instrucción de Dios. Y bueno, la historia de Noé, sabemos, la tenemos ahí en Génesis del capítulo 6 al 9, pero un poquito antes, al final del capítulo 5 de Génesis, se nos habla del nacimiento de Noé y lo que su padre Lamec expresó de él. Prácticamente profetizó acerca de su vida. Ahí podemos leer lo que dijo Lamec. Dice en la palabra: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo. Entonces así el nombre de Noé significa alivio. Claro que Lamec, su padre, como que expresó ese alivio de que pues ya no iban a trabajar más, lo cual podemos decir que fue cierto, ¿verdad? Todos murieron, obviamente dejaron de trabajar, pero más bien aquí este alivio que trajo Noé fue a un mundo que ya estaba lleno de maldad, ¿verdad? Ya había demasiado pecado, ¿verdad? Tanto pecado, tanta maldad que hasta se nos dice ahí en Génesis 6:6 que a Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre. Para mí es uno de los versículos creo que más tristes de toda la palabra porque eh, le dolió en el corazón lo que estaba pasando, ¿verdad? Y el haber creado al hombre, nueva traducción viviente también es muy fuerte como dice que a Dios se le partió el corazón por haber creado al ser humano. Pues sí, había mucha maldad, ¿verdad? Y lo que trajo Noé fue alivio a esa situación, ¿verdad? Como lo significa su nombre. Pero bueno, entonces esta era la situación en la que estaba viviendo Noé. Había mucha maldad y mucha violencia, así tal cual se describe ahí en Génesis 6:11. Eh, Quisiera leer también cómo dice el versículo 5 de Génesis 6, y dice, para que recordemos el contexto, ¿verdad? Dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo
el mal. Me gusta esta versión que es la Reina Valera contemporánea porque nos dice muy claro, ¿verdad? Que todos los planes y pensamientos del hombre eran hacer el mal, ¿no? Imagínense. Pero bueno, dentro de toda esa maldad, solo uno, un hombre era justo y perfecto, como dice la Biblia de las Américas, entre sus contemporáneos, justo y perfecto entre sus contemporáneos, solo uno que era Noé, ¿verdad? Y en ese versículo se nos dice también que Noé caminaba con Dios. Y algo también interesante acerca que se nos dice de Noé es que halló gracia ante los ojos del Señor. Fíjense qué tan importante fue que es la primera vez que aparece la palabra gracia en la palabra, en la Biblia, con Noé. Entonces, claro que vemos lo especial que era, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Al que nos diga que Noé caminaba con Dios, esto es antes de que se empiece a decir lo de la instrucción del arca y todo lo que vendría del diluvio. O sea que Noé ya venía caminando de tiempo atrás con Dios, lo cual yo pienso que lo hizo, ¿verdad? Merecedor de que Dios le contara lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó, que al hallar gracia a Noé, Dios le platica, le dice lo que iba a venir. Esto nos habla de esa relación tan cercana, tan estrecha, tan íntima, que es lo que trae el caminar con Dios, ¿verdad? Así como me puede recordar Jesús con sus discípulos ahí en Juan 15:15 cuando les dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Así, Dios le dio a conocer a Noé lo que iba a hacer. Ahí en Génesis 6:13 podemos ver lo que Dios le dijo a Noé y con toda esta, ¿verdad? Confianza que Dios le tuvo a Noé. Y dice así, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y bueno, después de este versículo vienen las especificaciones acerca de cómo iba a construir el arca y luego versículos más adelante dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Wow, imagínense cómo se ha de haber quedado Noé, ¿no? Dios diciéndole voy a destruir todo y luego va a venir un diluvio. Bueno, hay varios factores en donde podemos ver que Noé tuvo que activar su fe, tuvo que con su fe eliminar varias cosas que eran obstáculo y en grandes rasgos podemos ver cuatro cosas que le ayudó su fe a Noé, porque eso es lo que queremos ahorita destacar de él. Les digo, más allá del arca, que ha de haber sido complicadísimo haberla construido, pero su fe es lo que le hace, les digo, merecedor a estar en Hebreos 11, ¿verdad? Primero, la duración tan larga del tiempo para que viniera lo que Dios dijo que vendría. Pasaron más de 100 años. Entonces, imagínense, para Noé pudo haber sido eso complicado, pero su fe pudo, ¿verdad? Pasar este tiempo. Claro que podríamos decir 100 años, pues sí, muy buenos para que él tuviera tiempo de construir el arca, ¿verdad? Pero también un tiempo muy largo para esperar que ya viniera el fin y cómo iba a terminar todo. Entonces tuvo que superar con su fe el tiempo. También el entendimiento de las cosas. En esa época de Noé no había llovido, o sea, Noé no sabía ni qué era que cayera tantita agua, mucho menos que
cayera tanta agua. Ahí podemos leer en Génesis 7:11 como dice que todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Así lo podemos leer en la nueva traducción viviente. Entonces, imagínense, él no sabía ni qué era llover, ahora menos un diluvio. Y además eso, porque eso es en el plano físico, pero ahora imagínense en el plano espiritual, el entender que Dios iba a mandar un juicio de tal dimensión, un juicio para acabar con todo, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo que les digo que también él tuvo que haber entendido eso del tiempo, también entender cómo iba Dios a venir con ese juicio, cuando por ejemplo podemos leer cómo lo describe Jesús ahí en Mateo 24:38, que en ese tiempo la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, todo parecía normal, normal, normal. Y cómo Noé tuvo que con su fe superar el entendimiento de cómo iba a venir este juicio, ¿verdad? Ahora, otra cosa que su fe tuvo que superar fue la gran maldad e inmoralidad que había entre sus contemporáneos, como acabamos de leer, ¿verdad? Solo él era justo y perfecto, pero todos los demás, todos sus planes y pensamientos eran de continuo solamente el mal. Ya la maldad había llegado a un colmo, ¿verdad? Pero él iba contracorriente, ¿verdad? Pareciera demasiada la presión, pero él pudo con esa presión de que todo a su alrededor era pura maldad, pero él era justo y perfecto. Ahora, otra cosa que también tuvo que superar su fe, la incredulidad de todos. Saben, ahí en Segunda de Pedro 5, 2, perdón, versículo 5 podemos leer que Noé es nombrado pregonero de justicia. Otras versiones dicen que como verbo, ¿verdad? Que él proclamó, predicó, advirtió y enseñó lo que iba a venir. Este tiempo, estos más de 100 años, él se dedicó a eso, a pregonar la justicia, a predicar, a advertir, pero fue tanta la incredulidad que solo 8 se salvaron, ¿no? Su familia. Pero yo digo, ni siquiera sus hermanos, porque sabemos que tuvo hermanos, ahí se dice que Lamec tuvo otros hijos e hijas. Entonces, ni siquiera sus hermanos le creyeron, pero él se mantuvo firme. Entonces, y estos grandes 4 factores, imagínense que su fe de Noé pudo contra todo eso. La situación estaba muy complicada. Él fue contracorriente, como estamos diciendo, trabajó intensamente y valoró lo trascendente que Dios le había dado, ¿verdad? Podemos leer que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y claro, esto le heredó la justicia que viene por la fe. Así que sigamos su ejemplo y que nuestra fe nos haga vivir en este mundo que parece que vamos contracorriente, ¿verdad? Pero nosotros en Cristo ahora podemos seguir el ejemplo de Él. Bueno, así podemos ver que esta historia tiene muchas cosas que pudiéramos sacar. Estamos solamente en un programa y en este programa quisiéramos destacar básicamente 2 hechos, 2 circunstancias que nos permiten entender el porqué de este programa. La primera dice, la vida de Noé nos habla de que la fe salvó a su familia del diluvio. Como nos dice Hebreos, vamos a nada más a recordar esta parte. En el 11:7, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. La palabra de Dios para todos dice, respetó la advertencia de Dios. Respetar es creer y hacer, no solamente se quedó en una sola cosa. Y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Cuando Dios le mostró y que lo pregonara, la gente no le creía, pero él sí lo creyó. Y eso es importante resaltar en esta historia. Esto nos enseña que debemos construir un arca de salvación para la familia. Y la pregunta sería, ¿cómo es esto? No sabemos en realidad en la historia cómo participó su esposa y sus hijos, pero sí conocemos la fidelidad y la perseverancia de Noé de caminar con Dios. Iba al frente de su familia porque ese es el lugar que Dios le dio. Esto confirma lo que dice
Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que este versículo lo que nos enseña, nos habla precisamente de un carcelero que creyó, pero puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es muy importante que, no, que exista. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que la familia tiene un orden, donde todos se someten los unos a los otros. Así nos lo dice Pablo en Efesios, en los capítulos 5 y 6. En estos capítulos nos habla de un modelo familiar de Dios donde Jesús es el mediador. Cristo en todas las relaciones tiene que ver entre esposos, entre padres y entre hijos. Por eso Cristo es el arca de salvación familiar. Sin Cristo la familia no puede ser edificada. Recordemos que Jesús es el único camino a la salvación. Como Jesús lo dijo, nadie viene al Padre. Él era, el Padre y Él eran uno solo. Por eso nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos que el versículo del programa del día de hoy es el Salmo 127, 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Debemos entender que tenemos que caminar como miembros de la familia que somos. Efesios nos habla de este modelo y nos dice esto, que somos miembros. Eso lo dice Efesios 2:19. En la versión Dios habla hoy, dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Que nos caiga ese 20, que podamos entender y que nos sea revelado que nosotros somos miembros al haber aceptado a Jesucristo. Somos hijos de Dios, por lo tanto, miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿cómo caminamos? Efesios también nos dice que siguiendo la verdad en amor, este es el ingrediente, vamos a decir, secreto, es el amor. Verdaderamente, la fe que vale delante de Dios es la que está cimentada en amor. Podrá haber una creencia, podrá haber una fe inicial, pero entre más le conocemos, más le amamos. Por lo tanto, nuestra fe está cimentada en ese amor, en esa piedra angular que es Jesucristo. Por ejemplo, dice Gálatas 5:6, sino la fe que obra por el amor. Si amamos a Dios, este camino va a ser muy difícil. Si no lo amamos, va a ser muy difícil de entender en sus propósitos y en su voluntad. Por eso dijimos hace 2 programas que caminar es estar de acuerdo con Dios. Efesios 4:15 en la Reina Valera dice, sino siguiendo a la verdad en amor, y luego nos invita, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Conozcamos a Cristo no solo en su palabra, sino en la experiencia de vivir una vida como Él nos enseñó, de una relación íntima de amistad, en una relación íntima de hijo-padre. Hay muchas relaciones que la palabra nos enseña que podemos tener. Esto también lo vemos cuando descendieron del arca. ¿Qué estamos viendo? El orden. Dios establece un orden para la familia. Primeramente el varón, seguido de la mujer y continuando con los hijos. Vamos a Génesis 8:15 y 16. Y dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, ya había pasado el diluvio, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Hay un orden. Tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que van contigo. Es preciso mencionar que antes de subir al arca, subir al arca y antes de que fuera el diluvio, Dios les estableció un orden a lo mejor diferente. La manera en que lo expresa la Reina Valera dice en Génesis 6:18, dice, mas estableceré mi pacto contigo. Ese pacto que nunca va a cambiar, que nunca va a ser, porque Dios es fiel a lo que promete. Nosotros también, ese acuerdo que dijimos tiene que ser en fidelidad. Y dice, y entrarás en el arca
tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entraron primero Noé, sus hijos, su esposa. Lo que es importante resaltar en esto es que hay antes y un después de Cristo. Cristo es esa arca de salvación. Podemos entrar en un desorden, así como pudo haber estado la creación. Estaba desordenada y vacía, dice la palabra. Puede haber familias que tienen un desorden y están vacías porque la presencia de Cristo no está en ellas. Es importante también que entendamos que muchos matrimonios anteponen a sus hijos que al esposo o a la esposa. Cuando Cristo está presente, la familia tiene un orden, por eso decíamos, hay que leer Efesios 5 y 6. Los hijos nunca deben estar por encima del matrimonio. Por eso luego muchos matrimonios tienen muchos problemas, porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa. Y cada quien quiere educar como piensa y eso no es posible. Por eso los acuerdos venimos mencionando. Si podemos estar de acuerdo con Dios, podemos estar de acuerdo, porque Lili lo comentó en ese programa, si dos se pusieran de acuerdo, o andará uno con el otro si no está de acuerdo, la palabra siempre nos va a enseñar y nos va a administrar. El orden. Primero, Cristo es la cabeza del varón. Segundo, esposos en amor y sujeción. Esto quiere decir que Dios pone al hombre como cabeza. A la mujer sujeta esa cabeza, pero el hombre está sujeto a Cristo, no hay que olvidarlo. Y tercero, padres y hijos nos habla de una disciplina y una crianza de los padres y de una obediencia de los hijos. Así es que si leemos esos capítulos, es muy importante que lo hagan. Siempre menciona a Cristo en medio de todos, así como Cristo está sujeto, empieza a hablar de más bien de la iglesia, está sujeta a Cristo, es la esposa al varón. También el varón está sujeto a Cristo. Y cada uno es importante que nosotros entendamos cuál es ese orden, cuál es esa eh, el rol que Dios nos ha dado. También Primera de Corintios 13 nos habla de esto. En la Dios habla hoy, les voy a decir, pero que quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Cristo también está sujeto a su Padre y él vino a hacer la voluntad de su Padre. Bueno, es preciso mencionar que en este orden de Dios, no hay desigualdad ni nadie es más o menos. Eso es muy importante que lo entendamos. No malinterpretemos la palabra de Dios. Todos somos iguales delante de Él. Somos uno. Y esto nos lo dice Gálatas 3:28. En la nueva traducción viviente dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si esta familia está en el orden de Dios, no hay, todos somos iguales delante de Dios. Es muy importante tener claridad. No es importancia lo que estamos hablando, sino orden. Bueno, vamos a concluir en esta mañana las circunstancias en que vivía en la época de Noé. Lili nos las explicó. Era un verdadero desastre la humanidad. Y este mundo actualmente, esas circunstancias se parecen a ese mundo. Y tenemos que entender que, y sabemos, pero lo tenemos que entender, sabemos que Jesús regresará por su iglesia en medio de un mundo quebrantado, un mundo falso, un mundo donde la verdad se ha perdido por el pecado. Y también la palabra nos enseña que el amor de muchos se enfriará por esa situación también de pecado. Debemos creer y entender que hay una salvación tan grande que nos espera y que Jesús vendrá por nosotros. Noé creyó. Lili lo expresó y lo dijo, no sabía que era un diluvio, no sabía que era llover, no sabía, pero él, por ese temor a Dios, construyó el arca. Y con la seguridad de que Dios iba a hacer tan bien, porque se lo había dicho, iba a salvar a su familia. Creo que es importante que todos entendamos eso, principalmente el varón o el hombre, que necesitamos creerle a Dios. Pero si hay una ausencia de un hombre en casa,
la mamá lo puede hacer. Los hijos también lo pueden hacer. Creerle a Dios es, volvemos, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, primeramente el que lo conoce y después también todos los demás. Pero vamos a Apocalipsis 3:11 y dice, aquí yo vengo pronto. Reten lo que tienen, retén, perdón, lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En la Dios habla hoy, dice, vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Acuérdense que hay un ladrón que vino a robar y matar y destruir. Esta salvación tan grande vamos a leer en Hebreos 2:3 en la nueva traducción viviente. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Es bien importante que entendamos que la única verdad que entendemos para el camino a la salvación es la fidelidad. Y Noé nos las mostró. Así es que Apocalipsis 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Damos gracias a Dios por estar con ustedes en este día, porque debemos meditar y entender que Cristo es el arca de salvación familiar. Por lo tanto, gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias. Bendiciones.